El Museo del Litoral Boliviano. Nos encontramos en La Paz, Bolivia. Aquí podemos ver al Museo del Mar. Hoy vamos a conocer cómo se cuenta desde Bolivia la Guerra del Pacífico. En la calle Jaén, quizás la más arquitectónicamente colonial de La Paz, existen 4 museos. En la fachada del Museo del Mar, inaugurado en el año 1978 para el centenario de la Guerra del Pacífico, apreciamos una placa con un poema. Entre los versos que podemos leer se encuentran: El mar está más lejos que una noche pasada, y el mar está más cerca que mañana. Los versos son de Jaime Caballero Tamayo, ministro en la dictadura del general Hugo Banzer en 1973. En el museo, lo primero que vemos es la siguiente gráfica: antecedentes territoriales del litoral boliviano. El texto tiene un sesgo bastante claro. Se omite mencionar que las fronteras en los tiempos coloniales y durante la primera mitad del siglo XIX eran muy difusas, pero lo más cuestionable es cuando habla del aumento en el impuesto al salitre por parte de Bolivia a la Compañía de Salitres de Antofagasta. Se sostiene que esta fue la excusa de Chile para invadir Antofagasta. Se victimiza así a Bolivia y se le baja el perfil al hecho de que fueron ellos quienes violaron un tratado internacional. Pero además, se cierra mencionando que la invasión chilena a Antofagasta se produjo, comillas, sin previa declaratoria de guerra. No se menciona ni una palabra del Tratado Secreto Defensivo entre Perú y Bolivia de 1873, ni el hecho de que Bolivia declaró primero la guerra a Chile el 1 de marzo, mientras que Chile le declaró la guerra a Perú y Bolivia el 5 de abril. De ese famoso 14 de febrero se narra el siguiente relato. Ya con el dominio del puerto, un grupo de soldados chilenos rodearon la prefectura, arrancando y destruyendo la bandera y el escudo bolivianos colocados en el frontis del edificio, izaron la bandera de Chile en el mástil de la prefectura. La tropa chilena no se había percatado que en el edificio de la Intendencia de la Policía flameaba otra bandera boliviana. Allí se dirigió rápidamente la niña de 14 años Genoveva Ríos, hija del comisario de la Policía Boliviana, Clemente Ríos. La jovencita, sin dudar, bajó del mástil la tricolor boliviana, luego la dobló y escondió entre sus ropas, dirigiéndose luego a encontrar a sus padres, evitando así que la bandera corriera la misma suerte que los símbolos patrios de la prefectura. Dicha bandera se encuentra actualmente en un museo en Sucre, y Genoveva Ríos es recordada como una heroína. En este otro texto encontramos un punto muy cuestionable. Se dice que en el desfiladero de Tambillos entre Calama y San Pedro de Atacama, los bolivianos derrotaron, comillas, a 2 regimientos chilenos, dejando a más de un centenar de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Los hechos son que el combate de Tambillo fue un enfrentamiento armado ocurrido el 6 de diciembre de 1879. Fue una victoria boliviana que significó 9 muertos por el lado chileno y 2 muertos por el lado boliviano. Pero los bolivianos debieron retirarse por falta de refuerzos. En consecuencia, fue un pequeño combate que no detuvo el avance de las fuerzas chilenas. También hay problemas cuando habla de la batalla de Tacna. Dice que las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia sumaban 12.000 soldados y el ejército chileno 20.000. Lo cierto es que no hay consenso en las cifras exactas. Según Rafael Mellafe y Mauricio Pelayo, el ejército aliado contaba efectivamente con 12.000 hombres aproximadamente, pero el ejército chileno rondaba en torno a los 14.000 hombres. O sea, se sobredimensiona la fuerza militar por el lado chileno. Se resalta también que los chilenos contaban con, comillas, tecnología militar británica. Se apela así, sutilmente, a la vieja y errónea tesis de que Chile ganó la guerra gracias a la ayuda del imperialismo británico. En la misma batalla también se resalta el rol del mítico batallón Colorados de Bolivia. Se afirma que el batallón hizo retroceder a la primera división chilena con la frase «Temblad rotos que aquí entran los Colorados de Bolivia». Sí, así nos decían, los rotos. Acá podemos ver otro ejemplo de esa palabra, en una reproducción del periódico El Comercio del 28 de febrero de 1879. Comillas, mienten los rotos ladrones. Hacia el final de la exposición, se reconoce que Bolivia no contaba con una marina de guerra y se apoyaban en la marina peruana. Sin embargo, esto nos lleva a nuestro siguiente museo. Ya conocimos el Museo del Litoral Boliviano. Ahora vamos a conocer el Museo Histórico Naval de la Armada Boliviana. Porque sí, por increíble que parezca, tienen su propia armada y esta tiene su propio museo. Para muchos que no son de Bolivia, resulta muy llamativo que este país posea una armada si no tiene una salida soberana al mar desde 1879. Sin embargo, no es tan extraño considerando la cantidad de ríos y lagos que posee el país. Sumémosle, por supuesto, la vieja demanda marítima boliviana. Lo primero que vemos al entrar es un mural con distintos próceres de la historia boliviana, y otro mural bastante llamativo donde vemos a un marino boliviano junto a Jesús. Aquí vemos la bandera que flameó en un barco fundamental para la historia de Bolivia, el Libertador Simón Bolívar. ¿Por qué es tan importante?
porque este barco marca el nacimiento de la actual institución marítima. Hay que partir explicando que la institución se creó en 1826 con la Constitución boliviana del mismo año, bajo el nombre de Fuerza Naval. De hecho, este es uno de los argumentos que se suelen esgrimir para sostener que Bolivia nació con mar. Mediante un decreto ley del año 1981, la institución es rebautizada como Armada Boliviana y se decreta el 24 de abril como aniversario de la misma, en homenaje a la primera travesía del buque Libertador Simón Bolívar entre Puerto Caballero, en Venezuela, y Puerto Rosario, en Argentina, con entera tripulación boliviana. ¿Por qué desde Venezuela? Porque dicho barco fue donado por el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez al gobierno boliviano presidido en ese entonces por el general Banzer. La travesía por el Atlántico comenzó el 23 de marzo, Día del Mar de 1978, y culminó un mes después, el 24 de abril de dicho año. Nuevamente Banzer y nuevamente el centenario de la guerra. El museo cuenta con una sección dedicada a la Guerra del Chaco y por supuesto al conflicto que más nos interesa, la Guerra del Pacífico. Los héroes del combate de Calama, Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera son los grandes protagonistas de esta sección. Pero vamos a elementos de época. Aquí tenemos dos reliquias originales del antiguo litoral boliviano, un billete y un sello. Según este museo, lo que vemos aquí es, comillas, la primera emisión de papel moneda en Bolivia hecha por el Banco Nacional en el litoral antes de 1879. Efectivamente, el Banco Nacional de Bolivia fue fundado en 1871 mediante un decreto del gobierno boliviano y su sede central se ubicaba en el puerto de Cobija, en Antofagasta. Recordemos que antiguamente cada banco privado emitía sus propios billetes, hasta que en el siglo XX se popularizó en distintos países del mundo la institución del Banco Central. Entonces, sí, que Bolivia emitiera billetes es prueba de que ejercía soberanía en Antofagasta. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en la Antofagasta de esa época circulaban billetes de varios países, pesos chilenos, soles peruanos y hasta libras esterlinas. Mientras que aquí tenemos otra reliquia, el sello de la Capitanía del puerto de Cobija. El sello matriz con el que se estampaban estas marcas se perdió en la guerra, tal y como se destaca aquí. ¿Fue un mini trofeo de guerra para los chilenos? Por lo menos yo nunca lo he visto en ningún museo de Santiago. Pero lo más polémico lo encontramos acá, en esta línea de tiempo. Lo primero que resalta a la vista son errores de forma, exceso de texto e incluso errores de tipeo y de redacción. Sin embargo, si nos vamos al fondo, apreciamos un sesgo marcadamente chauvinista y antichileno, más que en el museo anterior. Lo primero que leemos es, comillas, entre 1824 y 1825, a partir del descubrimiento de riquezas naturales en el área del litoral boliviano, se inicia la agresión chilena, principalmente en la zona entre Mejillones y Antofagasta. Hacia el sur, la codicia chilena despertó. Capitales y trabajadores chilenos comenzaron a invadir pacíficamente, aunque en forma reducida, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Caracoles y Mejillones, todas poblaciones bolivianas a objeto de explotar las riquezas naturales. Junto con exceso de adjetivos, hay omisiones importantes. Se menciona apenas, y muy a la rápida, el Tratado Secreto de 1873 entre Perú y Bolivia, y no se detalla que la población de Antofagasta en 1879 era mayoritariamente chilena. El texto llega al absurdo de nombrar a la batalla de Canchas Blancas como real. La batalla, ocurrida supuestamente el 12 de noviembre de 1879, es solo una leyenda desmentida por la historiografía chilena e incluso por varios historiadores bolivianos. Sin embargo, discursos chauvinistas como los de Evo Morales sostienen que la batalla sí existió y que fue una victoria boliviana, la única batalla que habría ganado Bolivia en la Guerra del Pacífico. Finalmente, la Sala 6 está dedicada a un tema que no podía faltar, la reivindicación marítima. En conclusión, ambos museos de la capital boliviana tienen una retórica marcadamente antichilena y revanchista. Esta se sostiene en base a un relato histórico sesgado, erróneo o derechamente mentiroso en varios puntos. Este discurso ha sido aprovechado tanto por izquierda como por derecha. No por nada, a lo largo de este análisis pudimos apreciar la huella de la dictadura de Hugo Banzer y de los gobiernos de Evo Morales. Estos dos museos no pueden contar con la aprobación de un historiador profesional. No buscan enseñar, sino adoctrinar. Ni siquiera buscan fomentar la cultura o el nacionalismo, sino el odio y el resentimiento contra los chilenos, además de la desinformación entre los bolivianos. Mientras existan instituciones como estas en La Paz, o mientras el Estado boliviano siga fomentando este tipo de discursos, no será posible retomar las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia.